Continuando con el componente informativo, es importante que los participantes de este curso conozcan cuáles son los factores de riesgo más importantes, así como otras variables asociadas. Comenzaremos hablando sobre factores de riesgo. Mencionamos brevemente que es muy importante cuando conocemos a un alumno, a un paciente, a un vecino o a un familiar, lo empecemos a ver como guardianes de manera diferente. Es decir, que cuando emprendamos una conversación con esta persona para motivarla a recibir atención profesional o a referirla, empecemos a hacer un recuento de algunas información, datos o experiencias que hemos compartido o que tenemos de buena mano sobre lo que ha pasado a lo largo de su vida. Es decir, en ocasiones cuando hacemos historias clínicas, cuando llena un expediente para trabajar o estudiar en una empresa, en una universidad, tenemos datos sobre factores hereditarios. O a veces los pacientes, los alumnos, nuestros conocidos nos cuentan que tienen alguna tía, tío, mamá o papá que ha tenido antecedentes de salud mental. La herencia sería el factor de riesgo más importante para que una persona pudiera estar en riesgo de quitarse la vida. Por eso es muy importante siempre indagar este factor. No necesariamente va a garantizar que la persona va a tener conductas asociadas al suicidio, pero sí puede ser un factor de riesgo que no podemos dejar de ver. Y cuando tenemos una alta carga de pacientes o un grupo muy importante de alumnos a los que queremos referir a servicios de salud mental, los que tienen antecedentes hereditarios tendrían que tener prioridad. En segundo lugar, el factor de riesgo que queremos mencionar son los intentos previos. Cuando conocemos a alguien, cuando estamos en una consulta de medicina general, por ejemplo, sería importante que intentemos monitorear si la persona ya en el pasado o en algún momento a lo largo de su vida ha pensado, ha instrumentado, ha planeado o ha tenido un intento de quitarse la vida. Si podemos, además, es bueno indagar las características del intento. Si este ha sido impulsivo, es decir, que la conducta suicida ha escalado en minutos o en horas, o en el contexto de depresión, en donde los intentos suicidas suelen ser más planeados y toman más tiempo de elaborarse. En ocasiones, si es prudente, además de las características del intento, podría ser útil indagar la reacción que tuvo la persona si es que tiene un intento previo al haber sobrevivido. Es decir, hay un grupo de personas que cuando intentan quitarse la vida, después de sobrevivir al intento, piensan que se sienten afortunadas de haber sobrevivido y agradecidas con la vida. Pero hay un grupo de personas que después de haber intentado quitarse la vida y no murieron, se sienten que ni para eso son buenas. Esas personas tendrán un factor de riesgo mucho más importante de que puedan volver a intentarlo en un futuro próximo. En tercer lugar, les queremos hablar del factor de riesgo de tener un diagnóstico previo. Es decir, personas que tienen algún trastorno mental asociado, como los que ya mencionamos, depresión, consumo de sustancias, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno límite de la personalidad principalmente, pero también existen otras cuestiones de salud mental que pueden poner en riesgo a las personas de generar sintomatología depresiva o de tener estas conductas impulsivas que también pueden ser de riesgo. Tendremos que estar especialmente atentos a ese grupo poblacional. Por último, tenemos que hablar de la población estudiantil. Cuando se hace un análisis de cartas póstumas de estudiantes que se han quitado la vida, se ha visto que el haber recibido acoso escolar es un factor de riesgo muy importante que tenemos que indagar siempre.